Hola, ¿qué tal? En este video quiero explicarles el tema de optimización. Es una de las aplicaciones de la derivada, eh, aplicando la noción de máximos y mínimos y el criterio de la primera y la segunda derivada. Eh, pues el tema de optimización es uno de los temas eh, más importantes de la aplicación de la derivada, porque nos permite aplicarlo a diversas situaciones donde se necesiten optimizar recursos. Y básicamente la noción de optimizar recursos tiene que ver con hacer un uso eficiente de los mismos, ¿no? Los recursos pueden ser de diversa índole, ¿no? Por ejemplo, pueden ser recursos productivos y tal vez para alguna empresa, alguna industria sea importante minimizar los costos de producción o maximizar sus ganancias. Tal vez para algún diseñador industrial sea importante encontrar las dimensiones que minimicen el uso de cierto material o determinar la máxima altura de cierto contenedor. Eh, para el productor agrícola sería importante encontrar la máxima producción o la máxima producción industrial, la máxima producción agrícola, poder minimizar pérdidas. Podemos representar diversas situaciones de ganancias, de producción, de uso de materiales, de producción agrícola, industrial a través de diversas funciones. Y a través de estas funciones también podemos encontrar eh, puntos críticos, puntos máximos, puntos mínimos, y estos puntos máximos y puntos mínimos a su vez pueden hablarnos de una máxima ganancia, una mínima pérdida, y es entonces cuando estaríamos hablando de optimización, de poder que estaríamos optimizando algún recurso. En cálculo diferencial, pues básicamente optimizar consiste en determinar valores críticos de la variable independiente que hace que una función tenga un valor máximo o un valor mínimo. Los problemas que normalmente se presentan o que habitualmente se presentan en este tipo de cursos tienen que ver con determinar áreas, volúmenes, costos, longitudes, ciertas dimensiones, ¿no? Normalmente lo que se recomienda para resolver problemas de optimización son estos 5 puntos. Verán ustedes que en el quinto punto hablemos de algo que ya se ha platicado en otros videos, que es el criterio de la primera y la segunda derivada. Eh, lo que les recomiendo para resolver problemas de optimización es primero leer el problema para identificar los siguientes elementos, ¿no? Los datos del problema, cuáles son las condiciones también del problema y identificar, entender qué es lo que se quiere optimizar, ¿no? ¿Qué es lo que se pide optimizar? ¿Queremos optimizar un área? ¿Queremos optimizar un volumen? ¿Queremos optimizar una ganancia o un costo? La máxima producción, es decir, tener bien claro qué es lo que se quiere optimizar. A veces en el punto 2 pongo realizar un dibujo. A veces ayuda mucho poder trazar un dibujo. No siempre se puede, pero valorar si un dibujo nos ayudaría a entender mejor el problema. En el punto 3 he colocado asignar variables que se usarán en el problema para plantearlo y poder resolverlo. En el punto 4 es lo más importante, que esas variables nos lleven a plantear una función objetivo, ¿no? Considerando como ya dije, dichas variables. Esta función objetivo es la que vamos a optimizar. ¿Cómo la vamos a optimizar? Pues encontrando en el quinto paso sus máximos y mínimos, ¿no? Ya se ha visto el tema de cómo obtener puntos máximos y puntos mínimos a partir del criterio de la primera y la segunda derivada. Entonces, eso ya se ha mostrado en otros videos. Necesitamos una función objetivo, ¿no? Es decir, una función que vamos a optimizar.
simplemente para recordar el cómo obtener los puntos mínimos y máximos a través del criterio de la primera y la segunda derivada. Ya en otro video yo mostraba este procedimiento simplificado para determinar puntos máximos y mínimos utilizando ese criterio de la primera y la segunda derivada. Recordemos que el paso 1 es derivar la función, el paso 2 es igualar con cero la función derivada y resolver la ecuación para obtener las abscisas de puntos críticos. Una vez que tengamos dichas abscisas, tenemos que obtener la segunda derivada de la función y evaluar las abscisas en dicha segunda derivada para saber si es en esos puntos críticos tenemos un punto mínimo o un punto máximo, ¿no? Aplicando este criterio de la segunda derivada. Si el resultado es positivo, estamos ante un mínimo; si el resultado es negativo, estamos ante un máximo. Y finalmente, en el paso 4, obtener la ordenada de los puntos críticos, ¿no? Obviamente sustituyendo las abscisas en la función original, ¿no? Entonces, estos cuatro pasos ya los había mostrado en otro video, ya se conocen, que son los cuatro pasos que nos permiten encontrar puntos mínimos y máximos de una función aplicando pues el criterio de la primera y la segunda derivada, ¿no? Primera derivada en el paso 1 y segunda derivada en el paso 3. Pero cuando vamos a un problema de optimización de aplicación, se recomienda estos cinco pasos, ¿no? Que los voy a mostrar en un ejemplo, ¿no? El ejemplo es un ejemplo muy común también de los problemas de optimización de cálculo diferencial. Eh, el ejemplo dice así: un fabricante de cajas metálicas desea construir una caja rectangular sin tapa a partir de una lámina de 55 centímetros de largo por 32 centímetros de ancho, por lo cual debe hacer cortes cuadrados en las esquinas y doblar los lados. Determina de qué medida deben cortarse los cuadrados en las esquinas para que el volumen de la caja sea el máximo posible, ¿no? Entonces pensemos que se pretende construir una caja metálica similar a estas que aparecen ahí en las imágenes, sin tapa, y para lo cual se tiene una pieza metálica rectangular, ¿no? Rectangular, como la que aparece acá en esta imagen, en esta imagen. Pensemos que es una pieza metálica rectangular, como la que aparece acá, ¿no? Y lo que se pretende es hacer cortes cuadrados en las esquinas, cuatro esquinas, para después doblar y poder formar la caja, ¿no? Lo que queremos saber es cuánto tenemos que cortar, de qué dimensiones tenemos que cortar esos cuadrados en las esquinas para que el volumen de la caja resultante sea el máximo posible, ¿no? Entonces, siguiendo los pasos que les mostraba inicialmente, los cinco pasos, pues lo primero que tendríamos que hacer es identificar bien los datos, ¿no? Identificar cuáles son los datos que nos dan en el problema. Y pues nos dicen que tenemos una pieza metálica rectangular de 55 centímetros de largo por 32 centímetros de ancho, y que tenemos que hacer cortes cuadrados en las esquinas. También muy importante identificar qué es lo que se quiere optimizar, ¿no? Qué queremos optimizar? Un área, un costo. En este caso, pues es un volumen, ¿no? Queremos que el volumen de la caja sea el máximo posible, ¿no? El máximo posible. Queremos aprovechar al máximo ese recurso que tenemos. El recurso, pues en este caso, es una lámina rectangular, ¿no? Queremos optimizarla, queremos sacarle el mayor provecho, queremos que el volumen sea el máximo. Entonces, pues nuestra lámina es de 55 centímetros, 55 centímetros de largo por 32 centímetros, 32 centímetros de ancho, ¿verdad? Es los datos que nos dan de estos de esta pieza metálica, ¿no? Es lo primero que tendríamos que hacer es identificar los datos y ver qué se quiere optimizar. Se recomienda hacer un dibujo, entonces tal vez si estamos trabajando en la libreta sería oportuno hacer un dibujo similar a este para entender qué es lo que vamos a hacer, entender que
necesitamos recortar cuadraditos en las esquinas, cuadrados en las esquinas, y lo que queremos conocer es cuánto tenemos que cortar, lo que nos preguntan aquí determina de qué medida deben cortarse los cuadrados en las esquinas para que el volumen sea el máximo. Queremos que el volumen sea el máximo, pero tenemos que saber cuánto tenemos que cortar aquí en la esquina, para que el volumen sea el máximo, ¿no? Tengo que cortar 1 centímetro, 2 centímetros, 5 centímetros, no lo sé, ¿no? Es lo que tengo que determinar. Entonces, pues como no lo sé, pues le voy a poner aquí X, ¿no? No sé cuánto tengo que cortar en la esquina, es una incógnita, entonces, tengo que cortar X, ¿no? Tengo que cortar X. Aquí lo pongo, X representa la longitud del lado de los cuadrados que se deben recortar, ¿no? Entonces, como es un cuadrado, X es la longitud de aquí, aquí, ¿no? De aquí a acá. Lo mismo voy a tener X de aquí, de aquí a acá. Entonces, tengo que encontrar este valor, ¿no? Cuánto vale, cuánto vale X? ¿Cuánto vale X? En el siguiente paso, lo que tengo que hacer es encontrar la función que voy a optimizar, ¿no? A la cual le voy a encontrar sus puntos máximos y sus puntos mínimos, ¿no? Como lo que se pide maximizar es el volumen, lo que tengo que encontrar es una función que relacione el volumen, ¿no? El volumen en relación de esa longitud del cuadradito que voy a recortar, ¿no? Entonces, pues el volumen de una caja de este tipo, de un rectangular, es igual a largo por ancho por alto, ¿no? El volumen de esta, de esta, de esta caja va a ser igual, pensemos que aquí tenemos el largo, ancho y alto, ¿no? Largo, ancho y alto. ¿Cuál sería el largo de esta cajita? De esta cajita, pues el largo sería los 55 centímetros, los 55 centímetros menos lo que se le quite en cada lado, ¿no? Se le quitaría X de un lado y X del otro, entonces sería 55 menos dos veces X, ¿no? Lo mismo para acá, el ancho, si estábamos diciendo que eran 32, pues sería 32 menos 2 veces X, porque vamos a quitar X de un lado y X del otro, entonces sería 32 menos 2X, y finalmente lo alto pues es la longitud, la altura va a estar marcada por la longitud de X, ¿no? Entonces la altura va a ser X, ¿no? X. Entonces, yo puedo decir que el volumen de la caja va a ser igual a largo por ancho por alto, ¿no? Lo que sería lo mismo a 55 menos 2X por 32 menos 2X por X, ¿no? Por X. Esa sería la, la fórmula o la operación que me permitiría a mí encontrar el volumen de esa cajita. Y aquí lo pongo, ¿no? Volumen es igual a 55 menos 2X que multiplica a 32 menos 2X y a su vez que multiplica a X. Puedo resolver esta multiplicación o esta operación multiplicando estos tres factores que representan el largo, el ancho y el alto. Aquí lo hago en lugar de tres factores, aquí resumo a dos factores, 55 menos 2X por 32X menos 2X al cuadrado. Simplemente multipliqué X por 32, que me dio 32X, y X por menos 2X, que me dio menos 2X al cuadrado. Después realicé la multiplicación de estos dos factores. Multipliqué 2 por 2 menos 2x al cuadrado, menos 2x al cuadrado por menos 2x, que me resultó en
más 4x al cubo, también la multiplicación de menos 2x al cuadrado por 55, que resultó en menos 110x al cuadrado. También la multiplicación de 32, 32x por menos 2x, que resultó en menos 64x al cuadrado, y 32x por 55, que resultó en 1760x, ¿no? Y a partir de aquí, pues se puede simplificar, reducir términos semejantes, el menos 110x al cuadrado y el menos 64x al cuadrado se pueden resumir en menos 164x al cuadrado. Ordené los términos y la función del volumen quedó como volumen es igual a 4x al cubo menos 174x al cuadrado más 1760x. Esta es mi función objetivo, es la función del volumen. El volumen en relación o en función de la longitud del cuadrado de las esquinas, ¿no? Ya estoy relacionando, ya relacioné, con esta función relaciono el volumen dependiendo del valor que tomen, que tomen los cuadraditos, la longitud del cuadrado en cada esquina, ¿no? Entonces, esta función va a ser mi función objetivo y esta función es la que voy a poder o la que voy a tener que optimizar encontrando sus puntos máximos y mínimos a través, a través del procedimiento que ya he mostrado en otro video, donde aplico el criterio de la primera y la segunda derivada para encontrar puntos máximos y mínimos, ¿no? Con esta función voy a trabajar, ¿no? Con esta función voy a trabajar. Si dan cuenta, lo importante es, a partir de los datos que me dan, poder llegar a la función objetivo, ¿no? Que me permite a mí optimizar, en este caso maximizar el volumen, ¿no? Que es lo que me están pidiendo en el planteamiento. Ustedes recordarán que el primer paso para poder encontrar puntos máximos y mínimos por el criterio de la primera y segunda derivada, pues es derivar la función, ¿no? La función que tengo aquí marcada en amarillo, vamos a derivarla y entonces obtengo v', ¿no? La función ya derivada, la derivada de 4x al cubo, pues queda como 12x al cuadrado, derivada de menos 174x al cuadrado queda como menos 378x, y la derivada de 1760x queda como 1760, ¿no? Ya está la derivada de la función del volumen. El segundo paso es igualar la función con cero, ¿no? Igualar con cero la función y resolver la ecuación, ¿no? Para encontrar las abscisas de los puntos críticos. Entonces, pues voy a igualar la derivada, la igualo con cero, y bueno, como es un polinomio con valores un poquito altos, vemos que difícilmente se puede simplificar. Tal vez lo mejor sea utilizar fórmula general, o resolver a través de fórmula general. Identificamos cuánto vale A, que es 12, cuánto vale B, menos 348, y cuánto vale C, 1760. Pues la fórmula general ya la conocemos. Simplemente hay que sustituir los valores de A, B y C en la fórmula general, que daría X es igual a menos, recuerden que está el menos de la fórmula y el menos en este caso del valor, que es menos 348, más menos la raíz cuadrada de, otra vez, menos 348 al cuadrado, menos 4 que multiplica a 12 y también multiplica a 1760 entre 2 veces 12, ¿no? 2 multiplicado por 12. Resolviendo la operación dentro de la raíz cuadrada, resulta en 36.624 dividido entre 24, y pues acá ya realicé la operación de signos, menos y menos es más, ya no ni siquiera coloqué el signo más, no es necesario. En un siguiente paso obtengo la raíz cuadrada de 36.624, en este caso es 191.37, con algunos otros decimales, solo consideré dos decimales, y,
y pues ya a partir de este paso, de este paso, pues ya como sabemos obtenemos dos valores de x, x1 y x, en este caso sería x2, ¿verdad? X2. 348 más 191.37 entre 24 y 348 menos 191.37 entre 24, ¿no? Resolviendo esta suma y la división, obtenemos 22.47, lo mismo haciendo esta resta, 348 menos 191.37 entre 24, obtenemos 6.52, ¿no? Entonces, estos dos valores que he obtenido aquí son las abscisas de los puntos críticos. Voy a tener dos puntos críticos, mi función del volumen de la cajita va a tener dos puntos críticos, uno en 22.47 en x 22.47 y otro en x 6.52, ¿no? Alguno de estos dos será el punto máximo y alguno de los dos será el punto mínimo. Por el momento no lo sé. Pues intuitivamente podemos empezar a tener ya la respuesta, pero para tener la respuesta exacta, pues vamos a aplicar la parte del criterio de la segunda derivada, ¿no? En el paso 3 sabemos que tenemos que obtener la derivada de la función y evaluar las abscisas de los puntos críticos obtenidos para determinar si es un punto máximo o un punto mínimo, ¿no? Entonces obtenemos la segunda derivada, w'. Ya habíamos obtenido la primera derivada que está acá marcada en color rojo, ¿no? Y acá arriba también aparece, ¿no? Entonces tendremos que obtener la derivada de 12x al cuadrado menos 348x más 1760, ¿no? Pues la derivada queda como 24x menos 748, ¿no? La segunda derivada. Y una vez que tenemos esta segunda derivada, pues evaluamos en dicha segunda derivada, pues los valores de los puntos críticos, de las abscisas de los puntos críticos que ya habíamos obtenido, el 22.47 y el 6.52, ¿no? Simplemente se trata de sustituir dichos valores donde tenemos nuestra variable x, ¿no? Y quedaría como 22.47 multiplicado por 24 y se le resta 348. Al final nos da 191.28 positivo. Por el otro lado, al evaluar el 6.52 en la segunda derivada obtenemos un 191.52, recordando que el valor no interesa tanto, lo que interesa es el signo, en este caso es positivo. Ese positivo, al interpretarlo a partir del criterio de la segunda derivada, nos dice que si obtenemos un positivo, ahí en esa abscisa de ese punto crítico vamos a tener un mínimo, ¿no? Un mínimo. Como resultado positivo, quiere decir que en x 22.47 vamos a obtener el mínimo de la función. Por otro lado, como obtuvimos un valor negativo al sustituir 6.52, quiere decir que ahí vamos a tener un máximo. Un máximo. Y pues ahí estaría la respuesta a nuestro planteamiento, a nuestro problema, ¿verdad? Eh, Básicamente, pues ahí está la respuesta, ¿no? Ahí ya podemos saber que en qué valor de x vamos a obtener el máximo volumen, ¿no? Quiere decir, ya podemos empezar a interpretar que cortando cuadraditos de 6.52 centímetros vamos a obtener el máximo volumen, ¿no? El máximo volumen. Sin embargo, ¿cuál es el máximo volumen? Pues eso lo podremos saber en el cuarto paso. Recuerden que en el cuarto paso podemos encontrar la ordenada de los puntos críticos, ¿no? Los puntos críticos. Y pues aquí básicamente el punto crítico que nos interesa es el máximo, ¿no? El mínimo pues no nos interesa tanto para este problema de aplicación. Recuerden que para obtener la ordenada hay que sustituir las abscisas en la función original, ¿no? La función original del volumen que habíamos obtenido previamente, que aquí está, ¿no? La función del volumen. En la función del volumen sustituimos el valor de la abscisa 6.52, que es donde ya vimos que está el punto máximo. Sustituimos y realizamos las operaciones necesarias, ¿no? Al realizar las operaciones obtenemos un 5187, ¿no? 5187
6.06. Quiere decir que el punto máximo de esta función está en 6.54,5187.06. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo interpretamos esto? Quiere decir que tendríamos que cortar cuadrados de longitud 6.52 centímetros en las esquinas de mi lámina metálica para obtener el máximo volumen de mi cajita, ¿no? Y el máximo volumen posible, el posible máximo volumen sería de 5.187.06 centímetros cúbicos, ¿no? Centímetros cúbicos. Esta sería la longitud de los cuadraditos que tendría que cortar yo en las esquinas, 6.52. Regresando, regresando al esquema que habíamos trazado, quiere decir que yo tengo que cortar estos cuadraditos en las esquinas de 6.52 centímetros, ¿no? 6.52 para que el volumen de mi caja sea el máximo posible, que en este caso es 5.187, ¿no? 5.187 sería 5.187 sería el punto 06, ¿no? Punto 06 centímetros cúbicos sería el volumen máximo de la cajita. Esto también lo podríamos comprobar a través de una gráfica que nosotros pudiéramos hacer de forma manual o incluso en GeoGebra, ¿no? Graficando la función 4x al cubo menos 174x al cuadrado más 1760x, que es la función objetivo que yo obtuve con los datos que me dieron. Pues obtenemos la gráfica de una función cúbica y vemos que su punto máximo está precisamente en x 6.52, obviamente con otros decimales, y y 5.187.6, ¿no? Entonces, como pueden ver, hemos podido resolver un problema de aplicación, de optimización de un recurso, en este caso de una lámina metálica para construir una cajita, a través del uso del criterio de la primera y la segunda derivada, obteniendo puntos mínimos y máximos de una función y pues aplicando estos pasos que se recomienda, sobre todo para cuando tenemos problemas de aplicación donde tengamos que optimizar algún recurso. Bueno, voy a dejar el video hasta aquí. Espero que haya sido claro y eso sería todo.